Saludarlo al doctor Álvaro Galeana, especialista en infectología, que nos acompaña vía Zoom esta mañana, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell. Lo saludamos, le agradecemos, Galeana, que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Sí, a esto hay que sumarle también Todo bien. la indiferencia de muchas personas por vacunarse, ¿no? Que ahora que está la vacuna o les viene una especie de temor o decir, bueno, no, yo ahora voy a esperar a ver cuál es el resultado y la evolución de casos y después veo si me vacuno o no. Todo lo que conlleva una preocupación generalizada. Le pregunto, ¿qué tan preocupado está usted por esta situación? Bueno, estamos en una situación desde el inicio de la pandemia, quizás la situación más grave que vamos llevando desde que se inició hasta el día de hoy, ¿no? El número de casos nuevos, el número de pacientes internados en CTI, el número de personas cursando la enfermedad, son todas cifras realmente alarmantes que tampoco se asocian con algún indicio de que esto tienda a mejorar. Venimos desde hace una semana, 10 días, aumentando diariamente los casos. Eso es una situación grave y esa es una situación que hay que enfrentar y que hay que asumir en este momento, ¿no? ¿Y cómo se para, Galeana, esto? Esencialmente, la forma de evitar que esto continúe es, en primer término, el uso correcto de las medidas no farmacológicas, el uso correcto del tapaboca, el distanciamiento en lo posible físico, en la higiene de manos, pero fundamentalmente las personas que usan tapaboca cuando están con otras personas no se infectan con otras personas. Yo puedo mantener un diálogo con otra persona y que esta persona esté infectada, y si las dos personas usamos en forma correcta el tapaboca, no nos vamos a infectar. Ese es el punto uno y el punto inicial y el punto central. La gente ha perdido la costumbre de cuando se juntan 2 o 3 personas o en la familia se juntan las familias, nadie usa tapaboca. Cuando miramos el origen de los nuevos casos, yo lo vivo en el Hospital Pereira Rosell porque hay funcionarios, hay cada vez más funcionarios que se infectan. Nunca es específicamente trabajando en la salud, o sea, trabajando con los niños infectados que alguien se infecta. Habitualmente son contagios intrafamiliares que luego llegan a trabajar al hospital y se hisopan y son positivos, o contactos de grupos de personas que porque se reunieron, porque se sacaron el tapaboca, son todos amigos, nadie va a usar el tapaboca entre amigos, entonces se sacan el tapaboca, conversan y 3 días después se enteran de que hubo uno que estaba infectado y ahí empiezan a caer. Claro, ahora, Galeana, pero esto queda solo en el plano de la responsabilidad individual. Ese es el punto central, a nivel individual, claro. A nivel global no Sí. hay ninguna duda. Lo único que nos resuelve esto es la vacuna. Y la reducción de la movilidad, porque desde los colectivos médicos, científicos, se está pidiendo, se auguria que ya se llegó a un punto en que habría que tomar alguna medida, por lo menos por 2 semanas. ¿Usted qué piensa a nivel de la infección? ¿Qué se debe hacer estrictamente a nivel de la infección para reducirla? Usar el tapaboca. Específicamente usar el tapaboca. Las 2 personas se juntan, hablan, una está infectada y la otra no está infectada. Si los 2 usan en forma correcta un tapaboca clásico, común, el celestito, blanco por dentro y celeste por fuera, si se usa ese tapaboca, es absolutamente excepcional que alguien se infecte. ¿No sería necesario reducir la movilidad, quizá? La movilidad se puede reducir, pero el reducir la movilidad tiene otros componentes que son decisiones políticas, porque se gana por un sitio, se puede ganar por un sitio y se puede perder por otro sitio. O sea, allí hay muchos componentes de los cuales yo, en particular, en mi opinión, no me corresponde dar porque no conozco todos los insumos y todo lo que implica ese tipo de decisiones. Pero no me parece que sea el punto salir a decir lo que hay que hacer es reducir la movilidad. Lo que hay que hacer es usar el tapaboca, lo que hay que hacer es vacunarse y en cuanto a reducción de movilidad, bueno, evaluar puntualmente las situaciones en cada caso,
porque en principio, vuelvo a decir, la reducción de la movilidad tiene otras implicancias, no solamente el tema de reducir la movilidad, es reducir lo que es laboral, todos los aspectos sociales y en la pediatría y en los niños, todos los aspectos emocionales y de cuidado de salud que durante un año hubo generación de mucho daño. Entonces no es que yo piense que con reducir la movilidad se resuelve el problema. De hecho, ha habido países como Paraguay que redujeron drásticamente la movilidad, redujeron drásticamente la actividad y terminaron con casos excepcionalmente altos de coronavirus, pero además con todos los problemas sociales que implica lo que está pasando hoy en Paraguay, toda esa revuelta social que genera la falta de trabajo, la falta de sustento para la gente. Este repunte de los casos se da 15 días después del comienzo de clases. ¿Usted entiende que esa movilidad sumado al descuido y la falta de uso de los métodos preventivos a los que usted hacía referencia recién son un problema? ¿Entiende que las escuelas son un problema? ¿Y cuál es su postura frente a la posibilidad de volver al estudio, digamos, en el hogar? Es difícil de evaluar la repercusión a nivel de los niños, a nivel de... sin duda que iniciar las clases implica un aumento en la movilidad, eso está fuera de discusión, pero no genera necesariamente aumento de casos a nivel de los niños. Sí genera aumento de casos en los adultos porque hay mayor movilidad. Yo creo que volvemos a lo mismo. Hay que ser extremadamente cuidadoso, hay que manejar el tema del tapaboca, más que primero que todo decir se reduce la movilidad. Las reducciones de la movilidad pueden ser siempre mucho por determinado poco tiempo, no son cosas que se puedan continuar en tiempos prolongados. Así que puede ser que influya el inicio de las clases, pero el inicio de las clases no son las clases las que generan el problema, son el comportamiento de no usar el tapaboca en los momentos en que estamos con otras personas, porque de alguna manera se fue disminuyendo, se fue bajando la guardia en cuanto a la posibilidad de que nos infectáramos. Y usarlo bien el tapaboca, qué cosa increíble que parece mentira, la gente usando el tapaboca en la papada, en la boca con la nariz descubierta, eso me parece como absurdo. Doctor, ¿no? Yo quería preguntarle, usted recién hacía referencia a que el personal de salud que se contagia no lo hace en los centros asistenciales, sino que lo hace en otros ámbitos y después va contagiado a los centros de salud y obviamente son potenciales contagiadores. Entonces, la pregunta que yo quería hacerle, allá por 2005, gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la doctora María Julia Muñoz era la intendenta, se estableció un decreto que determinó la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis B para el personal de salud. ¿No se podría hacer ahora exactamente lo mismo para el personal de salud? Yo creo que en general el personal de la salud se vacuna. Habitualmente el personal de la salud se vacuna. Es absolutamente excepcional que el personal de la salud decida no vacunarse porque el personal de la salud ha visto y reconoce la trascendencia que tiene la enfermedad. La enfermedad es muy traicionera, personas que parecían sanas y que iban a evolucionar probablemente muy bien, evolucionan mal. Y entonces creo que en general el mayor problema no está en el personal de la salud. Vuelvo a decir, en general el personal de la salud se infecta por contactos con nuestros compañeros en la salud, lo cual no quiere decir que no sea posible y que no esté más expuesto. El personal de la salud, lógicamente, una persona que atiende en un CTI donde se atienden pacientes con COVID está mucho más expuesto y tiene más posibilidades de infectarse. Pero cuando todas las medidas se toman en forma seria, responsable y se toman en forma consciente, en general disminuye. Lo que sí vuelvo a decir es esto. Las personas en la salud, por lo menos en lo que yo vivo en el Hospital Pereira Rosell, las personas de la salud que se infectan, nunca se infectaron por un niño que estuviera infectado y después se infectó. Habitualmente es por contacto entre ellos y por contactos familiares y se transmite entre ellos. Nos pasó a todos. No hablo de enfermería, hablo de limpieza, hablo de cocina, hablo de farmacia, hablo de los médicos, de los residentes y de los docentes. A todo el mundo le pasa exactamente lo mismo. Ellos
todos nos contagiamos porque nos hemos sacado el tapaboca, estamos conversando con otras personas pensando que no nos va a pasar y después sí nos pasa. Galeana, ¿y qué le diría a todos aquellos ciudadanos que están reticentes a vacunarse? Bueno, en la forma individual, los reticentes a vacunarse tienen mayores posibilidades de infectarse, y los reticentes a vacunarse de alguna manera están usando el beneficio que toda la población se vacune, y ellos como personas individuales al no vacunarse sacan beneficio de eso, porque si yo logro que las 8 o 9 personas con las cuales yo estoy alrededor, ellos están todos vacunados, a mí es mucho menos probable que yo me enferme. La actitud egoísta, ¿no? Eso es lo que se llama de alguna manera el efecto rebaño. Pero ese efecto rebaño, la idea no es que proteja a las personas que no quieren vacunarse porque no quieren asumir el riesgo de la vacuna. Se plantea para aquellas personas que no pueden vacunarse o no deben vacunarse por otra serie de problemas, para que ellos también estén protegidos. Para que los niños estén protegidos, es bueno que todos los adultos que están alrededor estén vacunados. Para que los pacientes que no pueden responder en forma adecuada inmunológica a la administración de la vacuna, igual estén protegidos porque están en contacto con personas vacunadas. Si el número de personas que no se vacunan es alto, es un problema grave y es un problema que genera responsabilidad. ¿Considera que fue baja la adhesión por parte de los trabajadores de educación? Hablamos de un 61,3% del total, los que se vacunaron, ¿no? Hablamos de la educación y también del INAU. ¿Fue baja la adhesión? ¿Se precisa más? Yo creo que sí, que se debería tener más personas, y quizás lo que no hay conciencia es que pasa con personas relativamente jóvenes y relativamente sanas, como puede ser la situación dramática del alcalde Ab, que la enfermedad no solamente afecta a las personas con factores de riesgo, también puede afectar y matar a personas previamente sanas. Doctor, ¿cómo impacta este aumento de los casos en el proyecto de vacunación? Por ejemplo, si me di la primera dosis, sabemos que no es una cobertura del 100% y me contagio en el medio entre la primera y la segunda. ¿Qué pasa? ¿Me puedo dar la segunda? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Se pierde, digamos, ese trayecto? ¿Cómo impacta este aumento en el proyecto de vacunación que tiene el gobierno? En principio, una persona se considera bien inmunizada, bien vacunada, si recibe las 2 dosis y con el intervalo adecuado entre las 2 dosis, de 4 semanas para Coronavac o 3 semanas para Pfizer. Si una persona se infecta en el interín entre la primera y segunda dosis, parecería que se transforma en una especie de segunda dosis la infección natural, de manera que en principio esa persona ya algo de anticuerpos tenía, y el booster, que es la segunda dosis, que es la que genera un aumento más claro y franco de anticuerpos, mucho más que la primera dosis, en este caso, en vez de ser la vacuna, es la enfermedad, de manera que posteriormente no se vacunaría a esa persona y no generaría problemas, igual generaría una muy buena inmunidad. ¿Y qué pasa a los 6 meses? Que es supuestamente lo que, bueno, yo tengo, digamos, esa inmunidad. ¿Cómo? ¿Qué pasa a los 6 meses? Luego que me contagio, a los 6 meses, que es supuestamente el tiempo en el que yo tengo esa inmunidad. Habrá que ver, porque todavía no hay buenas informaciones escritas sobre eso, pero en principio la cantidad de anticuerpos que se tiene después de haber tenido una dosis y la infección es mayor que la capacidad que la cantidad de anticuerpos que tenés solamente con la infección. De manera que es probable que no sea necesario que actúe efectivamente como un booster como si fuera una segunda dosis. Galeana, ¿y la situación sería la misma para aquellos casos de personas que se vacunen siendo actualmente asintomáticos y que, bueno, tienen la enfermedad y no lo saben? Aquellos que son asintomáticos tampoco nunca se habrán enterado. No va a generar problema. Claro. Si se vacuna una vez y se vacuna después otra vez, podrá tener mejor respuesta inmunitaria. Lo que nunca va a tener es ningún problema vinculado con haberse dado 2 veces la vacuna. Ahí va. En las cifras de anoche hay un fallecido de 37 años, ¿no? Es una edad bastante, digamos, que se va de la media. Recuerdo que al inicio de esta pandemia hablábamos de que los niños eran asintomáticos o no se contagiaban mucho, pero que también podían transmitir el virus, ¿no? ¿En algún momento se ha planteado la vacunación infantil? No es algo que se esté planteando en este momento, es algo que sí teóricamente se puede plantear
a mediano o a largo plazo, porque es cierto lo que tú decís, los niños se infectan, pueden ser asintomáticos, no tienen enfermedad grave, por suerte, pero pueden ser transmisores y pueden también en algún momento transformarse en la base donde el virus se mantiene circulando entre las personas, aunque no genere enfermedad, pero es una posibilidad. Hoy en día, el objetivo de la vacunación es, primero, evitar los muertos por la enfermedad. Segundo, evitar la saturación del sistema de salud. De manera que, primero a lo primero, logremos este objetivo. Y para eso se tiene que vacunar la gente adulta para evitar los muertos, para evitar las enfermedades graves, para evitar llenar los servicios de salud. Después de que resolvamos eso y veamos cómo evoluciona la enfermedad, cómo evolucionan los eventuales cambios o modificaciones en las cepas del virus, ahí se decidirá qué se hace con los niños. Con todo este tiempo de vacuna también se va aprendiendo mucho en seguridad de vacunas y lógicamente y por suerte se va aprendiendo con adultos y no se va aprendiendo con niños. Claro, y además las mutaciones famosas estas, las cepas que cada vez vienen con distintas características, como por ejemplo la de Manaus, también hace replantear todo el escenario de acción, ¿no? Seguramente entonces es algo que no está pensado ahora, pero que no se descarta para el futuro, el que los niños también integren el programa de vacunación. Bueno, muy bien. Es probable y ha sido así la estrategia en muchas enfermedades. Claro. Que ya se comprobaba más fehacientemente la seguridad de las vacunas para evitar la diseminación de la enfermedad. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, y que todo siga bien. Ahora queda que el gobierno haga los anuncios que le corresponda hacer mañana. No hay un Consejo de Ministros especial, Consejo de Ministros sanitario se podría llamar, donde seguramente van a tomar alguna decisión. No hay que olvidar algo. El ministro Salinas dijo que se espera que estemos todos vacunados para la primavera. Falta el invierno. ¿No? Ahora ¿Cómo impacta el invierno y las altas temperaturas en esta situación? Totalmente. Hay un 6% de la vacunación vacunada en este momento, ¿no? Tenemos que llegar al 70%. Que es ahí donde estaríamos. Vamos mejor que Brasil, por ejemplo. Bueno, estamos en los primeros, mejor que mucho. En los primeros 10 lugares, ¿no? Casi andamos ahí con Israel. Lo que pasa es que si bien está genial el proceso de vacunación y se va muy rápido, no hay que olvidar que las personas que mueren día a día tienen un nombre, ¿no? Tienen una familia detrás y esas muertes no se recuperan. Sí, hay que ver, ¿no? En los departamentos de frontera ya se han tomado algunas medidas, como en Rivera, que se han cerrado los locales a partir de las 11 de la noche y se están pensando en otras medidas restrictivas de movilidad para la frontera. Habrá que ver entonces qué pasa con el resto del país en las próximas horas. Ustedes saben que en el mundo no va ni con el distanciamiento ni con la restricción, sino va con el uso del tapaboca. Bueno, no, ahora Roma acaba de volver a las restricciones por un agravamiento de casos. Porque no muchas hacen zonas caso, de Italia. pero siempre es por la misma razón, suerte una razón de artillero, ¿no? O sea, como no usás el tapaboca, te restrinjo. Si todos usáramos tapaboca y todos lo usáramos de forma correcta, no habría necesidad de restringir nada. Es un contrato social. Ayer eran impresionantes las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales de comparsas en el Parque Rodó. Así de gente. Demencial, totalmente así igual lo mismo te digo de una marcha en 18 o de Don Osvaldo tocando delante de la arena. Si vas a algún lugar cerrado, sea lo que sea, un comercio, un pub, un restaurante, a veces da la sensación que no estamos respetando mucho las distancias. Y que claramente, aunque vamos con nuestra burbuja, nos sacamos el tapaboca, pero cuando vamos al baño, yo que a veces te lo pongo, no sé, está complicado, hay mucha gente circulando. Me parece que el mensaje inicial que daba el presidente cuando claramente no se obligaba a la ciudadanía, pero sí se le apelaba a que por favor se quedaran en casa, creo que es un mensaje válido para estos momentos y también, creo que tenemos que volver a agarrar el concepto de la burbuja, ¿no? La famosa burbuja, tratar de no interactuar con otras burbujas, volver a ese concepto que tuvimos en verano y que creo que lo aplicamos muy bien y que ahora fue como, bueno... O sea, Julio Medina, que tuitea mucho, explicaba, ¿no? Que no es lo mismo que dos burbujas, o sea, dos familias interactúen siempre entre ellas, que sean siempre los mismos, a que... 10 personas de cada burbuja interactúe con otra y ahí es cuando se empieza a hacer esa Y el tema también de siempre tirar la pelota para el otro, ¿no? O sea, estamos todos ansiosos esperando mañana las medidas o anuncios del gobierno
Y en realidad yo lo que espero más que anuncios del gobierno, espero que la gente tome conciencia y sea responsable. Claro, pero porque si no siempre igual, responsabilizamos a los demás y pero no va nos ligado, hacemos porque el responsables mensaje del nosotros gobierno en este momento es fundamental, ¿no? Que haya un mensaje claro de que estamos realmente en una situación complicada, es la peor desde que arrancó la pandemia. Y ese es el mensaje que tiene que dar el gobierno. La responsabilidad empieza ahí, y además, me parece. También pensar que todos los pedidos de restricciones llevan paralelamente a pérdidas de trabajo, ¿no? Y a gente que después no tiene para comer. Claro, esa es la variable. Por supuesto que el virus, por supuesto que las muertes, por supuesto que los contagios, pero la también variable. la pandemia paralela que se da con esta Por eso, situación. hay que hacer las cosas bien. La economía. Si no fuera una pandemia económica también, nos quedamos todos en casa y no pasaba nada. Está bien lo que dice Dani, pero la realidad es que la gente no cumple. Ahí está. Entonces es como a veces... Como dice el refrán, cada uno es artesano de su propio destino. Muy bien, chicos, tenemos que ir Y adelante. el de los demás. Lamentablemente en esta situación de los demás.